La semana pasada abordamos Enséñanos a orar. Y el hermano leyó Lucas capítulo 11, donde los discípulos, después que Jesús estaba orando, le pidieron enséñanos a orar. Entonces, ¿cómo queremos terminar esa serie sobre la oración, sobre el fundamento más sólido de la vida del cristiano? Y es el mecanismo que realmente muestra la esencia de nuestra vida cristiana. Porque la vida de oración del cristiano es lo que muestra, es lo que revela qué tipo de cristianismo vivimos. Si usted mira para una persona y te das cuenta si es una persona, si entendió que la oración es el fundamento de la vida cristiana, sin sacar a Dios en sí mismo. Mira para personas y ahí te das cuenta que no le han caído la ficha a nada y la oración para ellos nada más que hola, ¿qué tal? No se han entendido. Y vivimos en un mundo donde el cristianismo está muy superficial, hermanos. Donde lo más importante en el cristianismo se ha perdido su plazo de vencimiento. Y eso se llama sensibilidad espiritual. La sensibilidad espiritual en medio del cristianismo se ha totalmente caducado. Por eso se vive hoy un cristianismo donde prácticamente la época de los jueces, donde cada uno hace lo que le da la gana. Cada uno piensa lo que le da la gana. Cada uno sirve a Dios como le da la gana. Pero nosotros vamos a volver a los principios. Y ya que abordamos enséñanos a orar, vamos a ver lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Porque quedar solo con enséñanos a orar es un camino no terminado. Entonces vamos a ver lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Y todos sabemos del Padre Nuestro. Todos sabemos. Lo triste es que se ha perdido. Y uno lleva años y no entiende los principios que rigen en la enseñanza de Jesús sobre la oración. Y hoy vamos a abordar el Padre Nuestro, lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Los judíos, hermanos, vamos a leer capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6 de Mateo, a partir del 5, de la respuesta de Jesús, que es la misma que está en Lucas capítulo 11, que leímos la semana pasada. Por eso es importante el enfoque de los 4 evangelios, porque donde no se ve un ángulo, el otro lo muestra todo. Pero yo me afirmo a leer capítulo 6 de Mateo, a partir del 5, cuando Jesús mismo, enseñando a sus discípulos, les dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Los judíos, hermanos, aprendían desde temprana edad a orar según las tradiciones de los ancianos, como demuestra todo el Antiguo Testamento. Por lo menos en el libro de Daniel tenemos un ejemplo. Daniel, ¿cuántas veces oraba Daniel? Por lo menos los judíos, por lo menos 3 veces al día oraban, iban al templo a orar. Lo tenían como algo sagrado. Si podían, 3 veces al día se dirigían al templo, y no eran unas cuadraditas, caminaban quizás kilómetros para ir al templo a orar, por lo menos 3 veces al día. Cuando no podían llegar al templo, cuando están en trabajo, ellos se viraban el rostro hacia el templo, a donde está el templo, y allí mismo oraban. Allí mismo se arrodillaban de pie y oraban. Cuentan, dice, que si alguien estaba enfermo, le pedía para que lo diesen vuelta para hacia el templo, y allá acostado mismo oraba. Entonces la oración del Padre Nuestro que Jesús le dio a sus discípulos era unos principios que ellos mismos hasta el momento no los habían percibido. Estas verdades, esos principios fueron claros y fueron notorios en la vida del Señor Jesús, porque los discípulos, aunque ellos eran hombres de oraciones, cuando veían al Señor Jesús oraba, percibieron que en su vida, en su ser, en su oración, en la forma como vivía, era totalmente diferente de las oraciones que ellos desde chico aprendieron de sus padres, de sus abuelos, y etcétera, etcétera. Jesús les enseñó en la oración del Padre Nuestro verdades, principios que deben marcar nuestras vidas a nosotros mismos. Son principios que debemos llevarlos, que vivimos quizás años como cristianos, pero no entendemos, no percibimos, no hemos aprendido estos principios que Jesús transmitió a sus discípulos. Nunca en el Nuevo Testamento, después de que Jesús enseñó a sus discípulos, en ningún lugar en el Nuevo Testamento, ni el Señor Jesús, ni los apóstoles, ni cualquier otra persona volvió a repetir la oración del Padre Nuestro como un modelo, como una fórmula para que podamos dirigir a Dios y repetir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No existe un solo lugar en la Biblia, no existe más. Entonces llegamos a la conclusión que son verdades, que esa oración es un principio, es una enseñanza de aprender, de que si queremos orar y cautivar el corazón de Dios, precisamos conocer esos principios fundamentales para nuestra vida como cristianos. La enseñanza de Jesús en el Padre Nuestro revela 3 verdades esenciales sobre las oraciones. Primero, cómo orar. Jesús nos muestra cómo debemos de orar. Y esto está de Mateo 6, del 5 al 8. Segundo, el Señor Jesús nos enseña por qué orar. Y eso está del versículo 9 al versículo 13. Y la tercera cosa que revela el Señor Jesús, la condición adecuada para una efectiva oración. Y eso está de Mateo 6, del 14 al 15. Que la última parte, y esa última parte, la condición, nosotros, el penúltimo estudio que dimos, está prácticamente todo allí, las condiciones. Lo que puede impedir una oración efectiva. Lo que no permite que nuestras oraciones pasen el techo.
Las oraciones no son agua que tiramos al piso o a un paño y queda mojado y queda la marca. Oración dijimos que es una comunión de nuestro corazón a Dios. Si ya hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva vida con Dios, y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y clama, Abba Padre, entonces esos principios son fundamentales. Primero, cómo orar, y después, ¿por qué orar? La tercera condición ya la hicimos. Entonces Jesús empieza sus enseñanzas con las palabras. Hoy vamos a hacerlo tipo expositivo el estudio, porque vamos a abordar justo un texto pleno más o menos, y abordarlo y entender lo que quiere decir. Por eso es muy importante que tengamos la Biblia abierta y acompañándome. Entonces, el versículo 5, Jesús dijo, y cuando ores, noten que Jesús no dijo sí ores. No, ¿por qué? Porque el Señor hablaba a gente que tenía en la sangre lo que es oración. Un judío lo tenía en oración. Para ustedes tengan idea, no sé si ustedes tienen idea, pero prácticamente era lo que es el islamismo hoy. Los musulmanes hoy atendiendo, llega la hora, no le importa si te gusta, si no te gusta, si tú vas a decir que es grosero, si no, ¿sabe lo que hace? Se va, se tira una alfombra en el piso y se inclina y hace sus oraciones. Y tiene cinco oraciones al día. 5 oraciones. Los judíos eran más o menos así, que tenían este fervor humano en la sangre de oración, pero no tenía su eficacia. Tenían el sentido natural de que tengo que orar a Dios. El problema es que no conocían a Dios. No conocían a Dios. Por eso que cuando Jesús les enseñó el Padre Nuestro, ese principio, ellos nunca repitieron el Padre Nuestro, pero por todo el Nuevo Testamento podemos percibir en sus vidas los trazos, las marcas del Padre Nuestro que ellos aprendieron en sus vidas por el Espíritu de Dios. Entonces Jesús hablaba a gente que tenía sed por Dios, que quería orar, que vieron que Juan enseñó a sus discípulos, que tenían la oración como algo fundamental en sus naciones, en su pueblo, pero que no tenían la eficacia. Estaban hartos, así como hoy muchos cristianos están hartos de ese estilo, de esa religión opaca. Esa vida de cristianismo que no tiene la esencia de Dios. De un pozo que cada vez está más barriento. Y les digo, amados hermanos, sinceramente, hoy muchos de los cristianos ya están cansados del cristianismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de él está ausente de Dios. Como decía Pablo, tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. La plenitud de esa piedad no está. La plenitud de Dios no se encontraba en medio de los religiosos. Y esos discípulos vieron en Jesús que había algo más que arrodillarse o levantarse la mano o mirar para el techo o clamar. Había algo más de Él para Dios y de Dios hacia Él. Y esto es lo que quisieron. Y cuando el Señor los enseñó, se apegaron, que vimos que después de Hechos de los Apóstoles, todas sus vidas fue marcada por la oración. Y los principios de lo que Jesús les enseñó, marcó sus vidas, sus trayectorias y todo su ser. Entonces Jesús hablaba a alguien que conocía la oración. Por eso Jesús dijo, si ores, quiere decir, Jesús se suponía que iban a orar. Jesús tenía la certeza que sus discípulos van a orar. Lo que hoy uno no puede correr ese riesgo. Porque estamos en una generación que no ora más. Y siempre entiéndalo, hermanos, cuando yo hablo, no estoy generalizando. Estoy seguro, en todos lugares hay un remanente. Hay un remanente
que su corazón palpita por Dios, que su ser clama para vivir lo más cercano a lo que Dios quiere. Entonces ese remanente está en toda parte, Dios lo conoce. Pero hoy estamos en una generación que no ora, que no le gusta orar, que está cansada de orar, que no encuentra el sentido en el orar. ¿Y saben por qué? Lo mismo que pasaba con esos discípulos, porque no se han encontrado a Dios mismo. Que si no encontramos al Dios a quien oramos, la oración se torna tedia. ¿Está esa palabra en español? Tedia, vacía, sin sentido. Nos cansamos, nos aburrimos. Entonces Jesús se suponía que sus discípulos van a orar. Por eso les dijo, cuando ores, no seáis como los hipócritas. No seáis como los hipócritas. Porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Acá Jesús estaba se refiriendo plenamente a los fariseos, porque en toda parte donde Jesús anduvo, aquí Jesús llamó de hipócritas a los fariseos, a los que eran considerados los más espirituales de la nación de Israel, los más celosos. En toda parte Jesús les diga, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Entonces los discípulos sabían a quién Jesús estaba se refiriendo, a los judíos. ¿Por qué? Porque les encantaba orar en las calles. Ellos iban dirigiendo al templo, pero antes de llegar al templo se paraban en una esquina y paraban y levantaban las manos y golpeaban la cabeza y impresionaban en las plazas. Dice que cuentan las historias, dice que a veces en las reuniones paraba uno y pensaban que pasó algo y se postraba para orar. Y aunque ustedes no crean, marcaba grandes impresiones. Por eso a los judíos los tenían como, wow, qué espirituales que son, qué tremendos. Y esta fachada exterior marcaba influencia de ellos sobre el resto de los judíos. Porque lo tenían, hermano, lo espiritual en toda la época. Lo espiritual como que domina, como que ejerce una influencia. Por eso que hoy vemos gente, esclavas. Hoy vemos doctores, médicos, ingenieros. Y no estoy diciendo por ser, pero digo que son gente que tienen el cerebro ejercitado. Y los ven dominados por un sentido espiritual estúpido, con todo el respeto, voy a decirlo, que no tienen ni el sentido común y hacen cosas y practican cosas que en el sentido común no cae. ¿Por qué? Porque lo espiritual, si no es ejercitado por el Espíritu de Dios, hay otro espíritu que ejercita encima de él. Esos fariseos impresionaban con su forma de orar, se desplomaban en la tierra, levantaban las manos, no le importaba lo que iban a decir de ellos. Tenían una estima tan elevada de sus vidas de oración delante de Dios. Por eso que Jesús le dijo, no sean como los hipócritas. Y esto Jesús no está diciendo que no debemos orar en público. No es lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es que no debemos orar como ellos. Orar para que seamos admirados por los hombres, aplaudidos por los hombres. Tener una impresión, wow, qué hombre de oración. Qué hombre estudioso, qué predicador. No. Jesús dijo, ya recibieron su galardón. Porque Jesús, cuando los llama de hipócrita, ¿qué quiere decir hipócrita? Hipócrita era una palabra usada en los teatros, que el artista venía y, digamos, yo quería ahora representar Caperucita Roja.
Entonces yo ponía el disfraz de Caperucita Roja y yo actuaba como Caperucita Roja. Mira qué ejemplo que yo fui a dar. Entonces, y ese disfraz, y esa simulación se llamaba hipócrita. Y Jesús le dijo, no seas como hipócrita, es decir, no hacen de artistas. Hipócrita quiere decir el que finge detrás de un disfraz, el que quiere causar impresión en personas por simular algo que no es genuino. Eso lo es el hipócrita. En otras palabras, Jesús estaba diciendo a sus discípulos, miren, ustedes cuando quieren orar, oren para Dios. Oren para Dios, no para los hombres. Jesús oró públicamente. Los discípulos oraron públicamente. Ustedes ven Hechos de los Apóstoles que dice, juntos levantaron la voz unánime en público. No está diciendo para no orar públicamente. Incluso voy a dejar dos consejos para cuando oramos públicamente. Cuando estamos orando, digamos, juntos. Cuando no estamos orando solos. Primero, hermanos, seamos objetivos, breves. Porque otras personas están orando con nosotros. Alguien dijo, cuando oras 2 minutos, los hermanos están orando con usted. Cuando pasas los 3 minutos, los hermanos están orando por usted. Y cuando pasan los 4 minutos, los hermanos están orando contra usted. Y es una verdad. Es una verdad, hermano. A veces, usted no sé si a ustedes le pasa. Y les digo, son cosas que tenemos que aprenderla como cristianos en la familia de Dios. Mira, hermanos, y esto yo lo he experimentado en persona. Que a veces tú vas a casa de alguien y quieres en la mesa, está la mesa puesta, está la comida puesta y quieres orar. Oramos para bendecir el alimento. Y digo, el sentido común, real, pleno, dice, Señor, bendiga ese alimento. Gracias que estamos juntos, queremos bendecir el alimento. Pero a veces uno se depara, hermanos, en ciertos lugares. Las personas en bendecir el alimento se recuerdan de cada misionero, de la fecha de su nacimiento, todos los hermanos de la iglesia, de lo que pasó. Y mira, hermanos, sinceramente, una vez uno mira y se da cuenta porque a veces las personas se miran uno por otro, porque los otros están con los ojos cerrados y el otro quiere mostrar allí su espiritualidad, la que debía mostrarla en su aposento solo. Y uno se ríe, pero te da tristeza que no hemos aprendido esos principios infantiles, espirituales. Una vez en Uruguayana fuimos a despedir a un hermano y llegamos media tarde y vamos a orar por él. Y allí estaba, ¿no? Yo estaba ahí recién en mi auge espiritual. Y entonces un hermano resolvió orar. Pero mira, hermano, tuvo que venir el motorista, el ónibus ya está saliendo. Porque allí despidiendo al hermano era notorio lo que tenía que decir. Señor, bendiga al hermano, acompáñalo y guárdalo. Comenzó a orar por los pastores, por los fulanos, por los misioneros, por esto, por aquello, y para despedir al hermano. Y lo triste es que muchos dicen, ay, qué espiritualidad. Tenemos que dar libertad al espíritu. Por el amor de Dios, hermano, que nos convertamos de una vez para siempre, que conozcamos las escrituras como es. Que eso no tiene nada que ver con libertad de espíritu. Eso tiene ataduras de espíritu, ceguera de espíritu. Entonces, hermanos, aprendamos a ser objetivos cuando estamos orando en público. Si querés recordar al mundo, a los continentes, vaya a tu cuarto, cierra tu puerta, aislarte, pedí un mes de vacación de tu familia y ora por el mundo entero. Y lo triste es que en las iglesias, hermanos, no se enseña esto. Otra cosa importante, cuando estamos orando en público, hermanos, no demos información ni a Dios ni a las personas. Si estamos orando, no demos información. Señor, te hago recordar al hermano Luis que vive en Calafí, en la calle tal, número tal, que le pasó tal.
Como que si yo no le doy a Dios la dirección de Luis, Dios no sabe qué le pasa a Luis y queremos dar información. Y un impío entra en nuestro medio, se escandaliza de esto, hermano, que eso sinceramente no tiene nada que ver con la espiritualidad. En absoluto no tiene nada con la espiritualidad y esto. Entonces, que nuestras oraciones, hermanos, sean objetivas, sean dirigidas a Dios. Por eso digo, hemos perdido la sensibilidad. Hoy hemos pasado los fariseos a la potencia 1000, porque hoy todo queremos que los hombres ven. Todos, hoy para predicar queremos impresionar a los hombres y no a Dios. Queremos salir y que ¡wow! Los títulos, soy fulano, soy apóstol, soy profeta, soy pastor. Y a los hombres, es a Dios que debemos impresionar. De un corazón verdaderamente, de un corazón igual al sumo pastor, que gime, que ora, que se preocupa por la oveja, que saca de sí para la oveja, pero no para los hombres. Jesús dijo, ya recibieron vuestro galardón. Todo, hermano, hoy, todo outdoor, todo pancartas, todo para lo que los hombres vean. Estamos viviendo en una hora triste hoy, cristianos, hermano, cristianos se va ¿cómo es? Le escribe a la esposa en Facebook con 500 contactos de mi amor, te quiero y agradezco a Dios por tu vida. Es toda hipocresía, hermano, todo para lo que los hombres ven, porque si quiero decirle algo a mi esposa, está al lado mío, que le diga a ella, pero no a mis 500 contactos que están en Facebook. Nos hemos perdido, hermano, la sensibilidad. No estamos confundiendo, hermano, el azúcar con el arroz. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida superficial. Perdimos lo que es profundidad. ¿Y saben por qué? Porque perdimos la vida de intimidad con Dios, la vida de oración con Dios. Alguien dijo que cuanto más espiritual es el hombre y más discreto, profundo vive una vida espiritual. Y cuanto más hueco y superficial espiritualmente, más propaganda hace y más barullo hace. Y esto lo tenemos en las Escrituras. Entonces, hermano, no seamos, que nuestra vida realmente sea para impresionar a Dios. Que cuanto menos podemos causar impresión en los hombres, mejor. Porque el fin, vuelvo a decirlo y repito siempre, el fin de nuestro camino va a ser el Señor, no en los hombres. Y si estoy esperando que el hermano me aplaude y ya recibí mi galardón de Dios, no voy a recibir nada. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo para que los hermanos me vean, para los que hermanos me aplauden. Que decidamos, hermano, ¿qué galardón queremos recibirlo? ¿De los hombres o de Dios? Jesús le dijo, de verdad ha recibido sus galardones. Mas tú, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, en contraste a los hipócritas, Jesús nos envía al aposento secreto. Aposento secreto en nuestro idioma, esa palabra se tradujo a aposento y nosotros entendemos que estamos hablando de nuestro cuarto. La palabra aposento en los manuscritos original no se refiere al aposento a donde nosotros dormimos. El aposento se refería a un cuarto que era retirado de la casa, que antiguamente todos tenían cosechas y cosas del campo. Era tipo un dispensa. Una dispensa.
Era tipo un cuarto que antiguamente traían las papas, la cebolla, el coso, los dejaban allá. Trabajaban en el verano, traían las cosechas, las preparaban y las dejaban para el invierno. Era un cuarto menos visitado, menos buscado. Entonces la dueña de casa o el dueño de la casa iba una vez quizás a la semana a buscar lo que necesitaba para la semana y traía y se cerraba. No era un lugar público. Entonces Jesús te dice que cuando querés orar, vaya allí. Que nadie, ni las moscas van a desconfiar que tú estás. Y te digo que, hermanos, a veces yo conocí a un hermano que está bien que hoy no tenemos esa pues conocí a un hermano que dejó de orar, de ir a su cuarto, cerrar la puerta, porque se daba cuenta que su familia estaba sabiendo que él estaba orando. Entonces él no quería más marcar esa presión. Entonces busca horarios, lugares, orar donde nadie ve que él está orando. ¿Por qué? Porque lo que a él le importa es orar a Dios, no a los hombres. Entonces, lo que Jesús está diciendo, cuanto menos podemos marcar impresión en los hombres, mejor que los marcamos para Dios, no para los hombres. Pero a veces lo hacemos, lo queremos hacer, porque está en la naturaleza pecaminosa esto. Y orando, versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Y orando no uséis vanas repeticiones. Vanas repeticiones. Acá Jesús dejó de hablar ahora de los fariseos, los llamó hipócritas, estaba hablando ahora en vanas palabrerías, y eso se refería a los gentiles, a los paganos. Pero eran famosos en hacer oraciones y repetía y repetía y repetía y repetía y repetía. Y de ahí, no sé si ustedes, alguien conoce, dice que en la iglesia de Corintios, en la ciudad de Corintios, los sacerdotes de los dioses, dice que tenían un metal grande, dice que temprano agarraban un palo, no sé si conocen por los chinos, y golpeaban, dice que ese metal, porque dice que querían despertar a los dioses, para ahí entonces empezar a hacer su culto a los dioses. Por eso muchos creen que cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 13, si no tengo amor sería como el metal que resuene o como el timbre que toca. Pablo estaba refiriendo a eso. Y que la verdad es lo mismo, que si yo no estoy orando con esencia en mi corazón, con vista solo a Dios y para Dios, sería como el metal que ¡ping! Es lo mismo. Entonces Jesús estaba enseñándoles que no seáis ahora como los paganos, que les gusta repetir oraciones y repetir oraciones. Entonces el Padre Nuestro, ¿cuántos de nosotros? Yo les conté a muchos que yo dormía cuando era chico, dormía porque nos decía por cada pecado 5 Padre Nuestro y 10 Ave María, o 10 Ave María, 5 Padre. Nosotros nos dormíamos, dice el Padre Nuestro, que sea santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y dormíamos, y orábamos y no sabíamos por qué orar. Y creemos que solo por repetir estamos siendo bendecidos. Y ese es un engaño. Eso prueba que no conocemos a Dios. O por ejemplo, orar la oración de San Luis, San Nicolás, repetir la oración de San Expedito, San Francisco. Ay, lo tengo yo, o repetimos oraciones como en nuestras ignorancias lo hacía. No es, eso no tiene nada de cristianismo. No tiene nada de cristianismo. Y hermano, en medio de la iglesia se ha levantado muchos paganismo. Donde muchas veces dicen amén, 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 gloria, 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 gloria. Y repetir, no tiene sentido. Aleluya, aleluya. Y uno dice, hermano, lo tienen a Jesús como basura. Y el otro dice, amén, 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 amén. Y ya, pues solo por repetición. Ni se discierne más. Si dice estupidez, y el otro dice amén. Atrás. Y hermanos, perdimos la esencia del cristianismo. Somos una mezcolancia que solo Dios sabe lo que somos.
¿Por qué, hermano? Porque no conocemos a Dios, no conocemos al corazón de Dios. Que a Dios nadie le gana por palabras. Nadie le gana a Dios por palabras. Lo primero que podemos ganar a Dios de un sentido interno que agrada a Dios. Por eso que si ustedes miran a Jesús, simplemente daba 5 palabras y el poder de Dios se manifestaba. Entonces Jesús está diciendo, no sean como los paganos. No cree que vas a torcerle el brazo a Dios por repetir. Y Jesús dijo en el 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ahí alguien puede hacer una pregunta, pero entonces si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué tengo que pedir? El contexto acá está diciendo que Dios sabe y que no tenemos que estar por repetir. Ahora, esto es la maravilla de lo que Dios nos ha dado. Aunque Dios sabe de lo que yo necesito, Dios también me dijo a mí, buscadme, pedí, buscad, bate. Dios también me dijo, sea como la viuda, no desmaye, porque confundimos repeticiones vanas con perseverancia. Y Dios quiere que nosotros perseveramos en la oración. ¿Por qué? Porque aunque Dios sabe, Dios quiere que yo siga perseverando en la oración. Porque en la perseverancia de la oración, mi vida es transformada. Mi vida es cambiada. Consigo conocer a Dios de una forma más amplia. La oración va puliendo mi vida, va transformando mi vida, va enseñándome más hacia Dios. Y sobre todo, conociendo de que Dios es soberano, pero Dios mismo me llama para que yo le busque. Nada que ver perseverancia con repetición. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Recién vamos a entrar al Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración que enseñó el Señor Jesús se divide en 2 partes. Primero, se relaciona con Dios después de nosotros. Primero es Dios, después nosotros. Nosotros hacemos la inversión. Nosotros primero llegamos a Dios, primero yo, mi necesidad, mi problema, mi inquietud, y olvidamos a Dios. ¿Por qué? Porque como el fariseo, oramos a nosotros mismos, no oramos a Dios. Es como que tú vas en un caja y querés abrirla y poner todo tipo de contraseña, menos la contraseña adecuada. La puerta no abre y no causa ni una impresión. ¿Quién va a perder tiempo? ¿Quién va a se cansar? Es tú. O sea, de una vez para siempre entendemos que tenemos que tener una vida real, diseñada por Dios, para no gastar nuestras vidas perdiendo tiempo. Y esto está en todas las oraciones de la Biblia. El problema es que nosotros no buscamos lo que la Biblia dice. Lo comemos todo, como que hacemos una ensalada de fruta. Pero ¿cuántos de acá, no levanten la mano por favor, cuántos de acá comenzó a buscar, a estudiar en la Biblia las oraciones de la Biblia? Que está llena de preciosas oraciones. De Moisés en Éxodo capítulo, no me acuerdo, capítulo 15 por ahí. Moisés cuando oró a Dios. De mamá de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, cuando Ana oró a Dios. Nehemías capítulo 1, Nehemías capítulo 9, Esdras capítulo 9, Juan capítulo 17, Lucas capítulo 1, María cuando oró a Dios, los salmos de David. Como cristianos lo mínimo que podemos hacer es ver cómo oraban esos hombres que Dios puso sus oraciones en la Biblia. Y lo primero que hacían era primero a Dios, glorificaban a Dios, exaltaban a Dios. Conocían quién era Dios. Después se preocupaban con sí mismos. Después presentaban sus peticiones.
Entonces lo primero que Jesús nos enseña, que primero tenemos que tener a Dios como primera referencia en nuestras oraciones, no nosotros, no nosotros. Entonces acá tenemos dos partes. La primera parte relacionada con Dios, que es santificado sea tu nombre, versículo 9. Venga tu reino, versículo 10. Hágase tu voluntad, versículo 10. Y tres pedidos relacionados a nuestras necesidades, que son llamadas las 3P, que son la provisión, danos el pan nuestro, el perdón y la protección, líbranos del mal. Entonces hay tres cosas relacionadas con Dios que son primero, que tenemos que entender que son primeros, y que tres cosas relacionadas con nosotros que son secundarios. Empezamos. Versículo 9. Padre nuestro. Padre. Empezamos con Padre. La figura del Padre oriental es totalmente diferente de lo que nosotros pensamos. Un padre, hermanos, era la figura central de una familia. Era el orgullo de una familia, era la fuerza, era el referente de una familia. Pero era un referente de respeto, de temor, de admiración. Que los judíos no lo tenían de Dios. Los judíos tenían de Dios como un Dios de miedo. Como un Dios que muchos de los católicos, nosotros, yo cuando era chico, yo la imagen que tenía de Dios y esto, que Dios está con una espada esperando que yo fallara para ñácate. Porque nos enseñaron así. Porque todos nos asustaban con Dios. No haga porque Dios queda mal, Dios se enoja. Y lo teníamos como ese viejo amargado, triste, frustrado. Por lo menos yo lo tenía cuando era chico. Y Jesús llega y le dice, no, Padre. Y eso entendieron lo que está diciendo Padre. Entendieron que estaba hablando a alguien que tiene un corazón que se preocupa por mí, que quiere cuidarme, que quiere mi bienestar, que va a golpear, que va a disciplinarme si necesito, pero que encima de todo, y sus ojos están sobre mí. Su vida, un padre en el Oriente, era conocido porque se sabía que su vida está totalmente dedicada para su familia, para sus hijos, para su hogar. Entonces cuando Jesús le decían, y no era algo común en los judíos, entonces cuando le dijo Padre, Jesús estaba diciéndoles, aflójense, eso es Dios. Y ellos vieron a Jesús cómo tratar con Dios. Entonces ellos comenzaron a cambiar su perspectiva de Dios, de lo que habían aprendido de la religión, a lo que Jesús quiso enseñarles. Hoy nosotros hemos aprendido, pero si fuimos para otro lado. Hoy sí perdimos el miedo de Dios, pero perdemos el respeto, la reverencia y el temor también. Porque hoy hasta le dice, papito, vení papito. Y le habla como que está hablando con un niño de 5 años. Y no debe ser así, hermanos. No debe ser así. Dios es el mismo. Nada de lo que nosotros hacemos va a cambiarlo. Lo que sí va a cambiar es nuestro ser, nuestro interior. Entonces Jesús les dijo, llámelo Padre nuestro. Padre nuestro. Cuando dijo nuestro, lo que Dios quiso poner en el corazón de sus discípulos y que ellos lo vivieron, que aunque es tu Padre, pero no es tuyo solo. Como muchos creen que es posesión mía, mío. ¿Quieres hablar con él? Tienes que hablar conmigo, pasar por el apóstol o por el Señor. Es mío, es nuestro, hermanos. Lo que Jesús está diciendo es que miren, está bien que vayas a Dios, pero no te olvides que sos parte de una familia. Está bien que vaya y tenga tu intimidad con Dios, pero se agrada al Padre que tú tengas plenamente la conciencia de que sos una familia, sos un grupo, no es solo, no sos una isla. El Padre no te hizo, te ama a ti, pero ama a tus hermanos también. Y si has hecho misericordia contigo, que entienda que con los otros también va a hacer misericordia.
estás en los cielos. Y aquí habla, hermanos, de la omnipresencia de Dios. Lo que Jesús está diciendo a su discípulo, mira, Él está en toda parte. No está más en el templo. No te direcciones al templo. Por eso ya les adelantó, no sobrará piedra sobre piedra. ¿Y cuántos de nosotros viven esa realidad? Que ahí, a donde nos reunimos, ahí está el Señor. Y Jesús está diciendo, no, Él no está solo acá. Él está, como dijo David en el Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si voy al cielo, allí está, si voy al infierno, está. ¿A dónde me iré? ¿A dónde? A ningún lado. A ningún lado. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que sabe, en tu trabajo Él está. No te hagas la cara de santo acá. No, Él en tu trabajo está también. En la calle estás, en medio de tu familia y Él está. Entonces entienda que a donde estés y Él está. Y si querés adorarlo de verdad, comprenda que tenés que adorarlo los 24 horas por día, los 365 días por año. No creas que un lugar, que Dios no va a estar. No creas que si entro en el baño y cierro la puerta, Dios allí no está. Lo que sí no está muchas veces la conciencia porque la perdimos. Creemos que Dios no está, que Dios no me ve. Perdimos la conciencia de que ahora en las pavadas y en el mundanismo que muchas veces nos encontramos, Dios allí no está. Ahí llegamos el domingo. Amén, Señor, alabado su nombre. Hipocresía, acuérdense. No yo lo digo. Y lo digo para mí también. O podemos ser como hipócritas, como los fariseos, o como los paganos. O podemos disfrazar, perder la conciencia de que Dios está conmigo a donde estoy. Por eso dice, cuando oréis, que estás en los cielos, que en toda parte está. Entonces, si queremos agradarlo, a donde seamos, en las escuelas, en el liceo, allí Jesús está. En las casas, con mi esposa solo, allí Dios está. Entonces, si no vengo acá a bancar lo espiritual, y en casa somos como gatos y perros, porque allá también Dios está. Santificado sea tu nombre. Nada que hagamos, hermanos, va a hacer que el nombre de Dios sea más santo. Nada, por más que tú grites, nada va a hacer que Dios sea más santo de lo que es. Entonces, ¿por qué Jesús nos diga que tengo que santificado sea su nombre? Sabemos que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era Yahweh, que no era nombre, pero lo llamaban Yahweh. En el Nuevo Testamento le decían Kyrios, Señor. Pero sabemos que Dios no es a eso que se refiere. El nombre en el Oriente significaba, hermana, gloria, poder, plenitud. Lo que se sabe de una persona, su valor, su estima, su honor, debido a la persona que es. Por eso que hasta el día de hoy matan, porque deshonró el nombre de la familia. Hasta el día de hoy, en los golfos, en los países musulmanos, aún son capaces de matar porque ofendiste el nombre. Me deshonraste. Un padre, hermanos, hace poco un padre mató a una hija porque tuvo relación con alguien y bueno, la mató y le aplaudieron porque honró el nombre de la familia. Pero no estaba refiriendo a su nombre personal, sino a lo que representa. Y cuando Dios dice aquí, santificado sea tu nombre, está diciendo, santificado sea tu nombre, que sea venerado y honrado tu nombre. Y está en foco la honra y la gloria de Dios en medio y por medio de mí. Por medio de mí, en la tierra. En Juan capítulo 12, versículo 28, Jesús mismo dijo, Padre, glorifica tu nombre
Entonces vino una voz del cielo, dije, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Y qué quiso decir eso? Lo que Dios estaba diciendo a Jesús, lo glorifiqué, que decir, lo glorifiqué porque tú viniste y hiciste mi voluntad, predicaste el mensaje y trajiste mi vida, mi esencia a los hombres. Y voy a glorificarlo porque sé que en la cruz tú vas a dar tu propia sangre. Eso es lo que Jesús, lo que las Escrituras nos muestra. Entonces, glorificado sea su nombre, es lo que en mi vida, lo que de Dios se ve. Los tesalonicenses, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 1:10, dice así: cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad de toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre vosotros y vosotros en él. Entonces, glorificar, santificar el nombre de Dios. Acá de los tesalonicenses está hablando cómo ellos abrazaron la fe en medio de luchas, en medio de persecuciones, en medio de muchas adversidades, pero llevaron el nombre de Dios, fueron testigos y están firmes esperándolo. Y de esa forma ellos estaban santificando y glorificando a Dios en sus vidas. Entonces, hermanos, santificar el nombre de Dios es vivir en los hechos donde Dios es glorificado en mi vida, en mis acciones. No en lo que yo digo, porque Dios ya lo dejó dicho en 1 de Juan 3:18. No hacemos de lenguas y palabras. No cautivamos a Dios con lenguas y palabras, sino en hechos y en verdad. En hechos y en verdad. Cuando Dios le dijo a los levitas en 2 Crónica 29:5 y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Cómo los levitas iban a santificar el nombre de Dios? Sacando la inmundicia de sus vidas. Entonces, ¿cómo yo como cristiano puedo santificar el nombre de Dios? Viviendo una vida santa, una vida pura, teniendo una mente limpia, teniendo pensamientos que se glorifica a Dios en ellos. Conducta donde el quien me mira y dice: wow, wow. Como antiguamente pedían empleados y decían: por favor, que sea evangélico. Hoy ni loco. Hoy ni loco, hermanos. ¿Por qué? Porque perdimos la noción, perdimos la esencia. Y los líderes, hermanos, los líderes van a pagar cuenta por esto. Porque están solo preocupados en tener gente en los bancos y finanzas en el charola. Y no quieren enseñar la verdad de Dios. Y las almas de las vidas, hermanos, las almas de las vidas son preciosas a los ojos de Dios. Y la gente ahorita solo se satisface por tanto que se bautiza, que venga a la iglesia, que no falta una reunión. Piensa que tan bárbaro. Y hoy sinceramente es una vergüenza. Hoy a veces uno tiene que esconder de no decir que es evangélico, porque hoy es una vergüenza por toda parte, los escándalos, la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía que se vive en nombre de Cristo. Entonces queremos santificar el nombre de Dios, hermano. Que Dios sea santificado en tu vida. Que Dios sea santificado en tu matrimonio. Que tú como esposa santifique a Dios en tu esposo. Que tu esposo santifique a Dios en tu esposa. De poder cumplir lo que Dios te dijo. Marido, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Mujer, respeta a tu esposo como la iglesia respetó a Cristo. Que tu hijo puede santificar a Dios honrando a tu padre y a tu madre. Que tus padres pueden santificar el nombre de Dios, de enseñar a tus hijos el camino de Dios y ser firme en los principios divinos. Solo así, hermanos, santificamos el nombre de Dios. Voy a seguir, porque si no, no terminamos.
Moisés, otro ejemplo de Moisés. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 51 dice así: Dios le dijo a Moisés: por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Gades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. ¿Y cuál fue el castigo? No vas al cine de tarde. No entrarás a la tierra prometida. Simplemente 40 años soportando esos chivos. Y Dios le dijo a Moisés: porque no me santificaste en medio del pueblo, no entrará en la tierra prometida. Y para conocer bien la historia, mejor ir a Números capítulo 20, usted lee en casa. Usted va a ver que Moisés cometió dos errores. Una, no creyó que Dios sacaría agua de la roca. Y otra, Dios le dijo: hable a la roca, y él la golpeó 2 veces. Y Dios le dijo: no entrarás porque no me santificaste en medio del pueblo. Por eso, hermanos, lo que más importa es nuestra vida con Dios. Nuestra vida con Dios, lo que importa. Y es bueno evaluar nuestras vidas. ¿Estoy santificando a Dios? ¿El nombre de Dios es santificado en mi vida? ¿En el lugar donde trabajo? ¿O soy un mundano más? ¿En la calle? ¿Como esposa? ¿Como esposo? ¿Como hijos? ¿Como padre? ¿El nombre de Dios es santificado? Pasamos al 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Acá reino, sabemos que reino habla de dominio, habla donde hay una potestad de un rey, a donde hay un gobierno, a donde hay una ley, que ese rey decreta. Y acá Jesús está diciendo: venga tu reino, que venga tu dominio. Y eso puede hablar personalmente, como puede hablar múltiple. Es decir, en mi vida, que venga tu reino, que tú reina. Que tú reina. Mira, hermanos, si vamos a buscar de verdad el reino de ese Dios, mira, ¿sabes? A donde Él reina. Venga tu reino. Los discípulos, por eso que yo les dije, los discípulos entendieron plenamente lo que Jesús les enseñó. Por eso que el reino de Dios se tornó pleno en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios. Y no solo esto, sino entendieron que el reino de Dios también tiene que, porque la voluntad de Dios era ¿qué? ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que todos viniesen al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que ninguna alma se perdiera. La voluntad de Dios es que el reino de Dios puede alcanzar cada corazón. Y la pregunta es: ¿me preocupo yo con esto? Ahora, no voy a preocupar para que el reino de Dios alcance otras vidas, si en mi vida el reino de Dios no está en su pleno dominio, en su plena dimensión. Por eso que Dios nos invita a pensar: Él reina sobre mi vida. Sus leyes me importan. Mira, hermanos, la ley de Dios es mejor que desobedecer las leyes del tránsito, porque la ley del tránsito se soluciona con plata. Las leyes espirituales, las verdades espirituales, vuelvo a decirles, no se soluciona, hermanos, más con un corazón humilde y un corazón que se doblega y se postra delante de Dios para que Dios cumpla en nosotros su voluntad. Voy a dejarles frases, voy a seguir porque si no, no termino y vamos a terminar hoy. Ahora comenzamos con las 3 cosas que nos pertenecen a nosotros, los hombres. Entonces, vimos que lo primero, en las oraciones, en cuanto queremos aprender a orar como Dios quiere, los primeros 3 es a Dios. Y eso tenemos que evaluarlo siempre que tengamos en mente antes de ir a orar a Dios. Los otros 3 pertenecen a nosotros. Del pan nuestro, versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Aquí tengo 2 observaciones.
Dos observaciones, no quiero ser muy extenso, voy. Primero, Dios quiere que pidamos lo que Él está dispuesto a dar. Pan nuestro de cada día, dánonos hoy. Entonces Dios quiere darnos lo que Él está dispuesto a dar. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que si Dios te digo, pedir el pan diario, porque Dios te dijo el pan diario, yo voy a dar. Ahora, la torta es una opción. ¿Me entienden, no? La torta es una opción. El budín es una opción. ¿Qué quiere enseñarnos Dios con eso? Que tengamos una dependencia de Él. Que buscamos lo que necesitamos, hermano, hoy. Ahora uno dice, entonces no podemos tener una vida de prudencia, de tener un ahorro. No es esto lo que Dios está refiriendo. Podés tener tu ahorro y Dios quiere que tú seas prudente. Lo que Dios no quiere es que tú seas avaro. Son dos cosas distintas. Por lo que Dios quiere que no tenga ese corazón que no aprenda a vivir el diario, la necesidad de diaria con Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que vas a lastimarte a ti mismo y no va a pasar la vida y no vas a disfrutar la vida. Y cuando si llegas a ser viejo, vas a ser amargado, frustrado, porque te diste cuenta que muchas de tus preocupaciones nunca acontecieron. Y viviste una vida sin confiar en Dios, sin dependerse de Dios. Y eso es el cristianismo. Dios quiere que oramos por el pan diario y no por el pan de la mañana. Acuérdense del maná. En el mismo capítulo de Juan, en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 6, del 25 al 34, y Él dijo, no vos afanéis por la mañana. No vos afanéis. Nosotros encontramos un impío y dijimos, mira, rapaz, mañana no se sabe si mañana tú vas a estar vivo. Ahí lo dejamos y vamos a nuestras casas y andamos preocupados. Hoy tengo para comer, pero mañana y nos cuidamos. Y lo que hablamos nosotros, aprendamos a descansar, hermanos, en Dios. Y no estoy hablando solamente de las cosas financieras. No estoy diciendo, hay muchas cosas más que uno se preocupa y que vive una vida inquieta, que no solo es lo financiero. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La deuda acá habla, en Lucas capítulo 11, habla de pecados. Los pecados son deudas. No quiero enfocar mucho en eso porque ya hablamos sobre esto, sobre las deudas. Entonces todo lo que es pecado, todo lo que es desagradable a Dios, hermano, es una deuda delante de Dios. Y más nos vale concertar, pagar las deudas. Más nos vale porque también lo espiritual trae interés. ¿Se saben eso? ¿Usted sabe que lo espiritual, la deuda espiritual trae interés, hermano? Un pecado en nuestras vidas no queda solo, acumula otro. Y después pasa un tiempo y queremos ver a dónde solucionar y no sabemos por dónde empezar. Por eso que es importante seamos sensibles a Dios. Si cometemos algo, si hay algo que está mal, que podamos ir a Dios y concertarlo en nuestras vidas. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, capítulo 13. Aquí meta, en lo original quiere decir no nos introduzca. Esto es poco largo, pero voy a intentar resumirlo. Meta quiere decir no nos introduzca. En otra palabra, no nos lleva adentro. Jesús está diciendo, oren a Dios para que no nos lleve adentro, no nos introduzca en la tentación. La palabra tentación puede ser prueba o también tiene gran enfoque en disciplina. No nos lleva a la disciplina, no nos ponga en disciplina. Ya que estamos hablando de Padre y que es amoroso, que el enfoque de Él es nuestro bien, no nos lleva dentro de la disciplina. Líbranos, rescátanos, guárdanos, protéjanos del mal. Y acá la palabra mal puede ser mal
cosas malas o puede enfatizar el maligno. El original más se refiere al maligno. Y yo digo, voy a dar un ejemplo, hermanos, bien claro. ¿Qué pasó conmigo? Mi hijo era chico y andaba de bici. Ya le contó quizás así. Andaba en bici. Y acá en la curva había piedritas chicas. Y yo estaba con mi esposo sentado y él... Yo le decía, despacio en las curvas porque la piedra vas a caer. ¿Y ustedes creen que escuchó? Y yo le dije a mi esposa, déjalo. Yo le dije, déjalo. Y en la segunda, ¿qué pasó? Vino con todo Schumacher. ¿Y qué pasó en la curva? No quedó en coma, pero casi quedó en coma. Él se resbaló. Uno ya sabía que correr con bici a donde hay piedritas chiquitas y hacer la curva y se cayó. Y bueno, ¿qué creen que después él comenzó a andar? Venía corriendo, cuando llegaba a la curva ya bajaba y después corría. Y ahora pregunto, como padre, yo quería que él cayera para aprender. No, pero a veces no hay otra opción. Entonces, ¿de qué habla esto? Habla que nosotros como hijos, hermanos, tenemos que tomar conciencia y llevar la vida espiritual a serio. Porque si sos hijo, te gusta o no te gusta, Dios va a te decir, bueno, seguí con tu orgullo, seguí con tu soberbia, seguí llevando el mundo por adelante, seguí sentado tú en el trono, vas a ver, voy a decir, vaya. Y ahí voy a citar unos versículos bíblicos que denota más o menos lo que Jesús estaba diciendo. Hechos capítulo 7, versículo 42. Se refiere a los judíos cuando salieron de Egipto. Y cuando Moisés subió a estar con Dios, ellos se aburrieron de estar abajo, como muchos se aburren de ser cristianos. Se aburrieron de estar abajo. ¿Y qué pusieron? Quisieron hacer dioses a sus maneras. Hacer dioses a sus maneras, así como muchos de nosotros. Se aburren de la Biblia, pero ¿qué hace? Un Dios a su mismo. Entonces agarra el celular o la compu y ahora es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero pregúntale a dónde queda Génesis, te dice atrás de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estamos aburridos. Muchos están aburridos de Dios, porque no conocen a Dios. Y lo que le hace el aburrimiento es vivir con Dios. Entonces se forman a Dios. Y Dios le dijo, bueno, ¿quieren Dios a vuestra manera? Muy bien. Entonces le cita acá Esteban en capítulo 7 de Hechos. Y le dijo en el 42 así, y Dios se apartó de ellos. Y Dios se apartó y los entregó a que rendiesen cultos al ejército del cielo. ¿Se me entienden? Le dijo, ¿no quieren adorarme? ¿Están aburridos conmigo? Bueno, entonces lo que Dios le dijo, bueno, adelante. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Después vino el castigo. Entonces, líbranos del mal. Es cuando estoy consciente de Dios, conozco mi necesidad, conozco mi fragilidad, conozco, Señor, ayúdame. Estar pegado a Dios, Señor, no permita. Y yo no creo que ningún padre, cuando un hijo tiene conciencia de su debilidad, lo castiga porque tiene conciencia de su debilidad. Sino hace de todo para ayudarlo en su debilidad para que salga y tenga fortaleza y vaya adelante. Otro ejemplo, 2 Tesalonicenses 2:10, que refleja más o menos esto. Y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, ¿no querés recibir la verdad? Tú no querés abrazar la verdad. Y Dios te dice una y otra, ¿no querés recibir la verdad? Bueno, miren el versículo 11 que dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pero no es que Dios les envía
No es que Dios les envía. Santiago dice así, Dios a nadie intenta por el mal. No es que Dios les envía, sino simplemente Dios dice así, adelante. Dios para y te dice, no hijo, no. Ese negocio no es lícito, no es verdadero. Y tú sigues insistiendo. Y Dios te dice no. Y tú sigues insistiendo. Y Dios te dice, adelante. Adelante. Eso no es adelante. A muchos hermanos. ¿A cuántos, por ejemplo? Y lo digo, y ustedes saben que lo digo porque hay cosas que uno tiene que decirla y tenemos jóvenes acá. Lo amo porque tiene todo de un cristiano. Sí, pero no es cristiano. Pero no es cristiano. Y abrís la Biblia y ve que la Biblia te dice, y tú vas a tu padre, te dice, a tu madre, a los vecinos, no es cristiano. Pero yo sé que vas a convertir después. ¿Y sabe qué? Dios te dice, bueno, cásate, anda, cásate. Y bueno, ¿y qué creen? A veces hasta la luna de miel se torna de hiel. Entonces cuando Dios dice, líbranos del mal, no nos deja caer en tentaciones de poder ir, Señor, de vivir íntimos, pegados a Dios, de entender que no puedo vivir sin Él, de entender, reconocer mi debilidad, pero de intentar caminar con Él como Él quiere que yo camine. ¿Por qué? Porque aún en mis debilidades Dios va a me guardar. Aún en mi debilidad Dios va a me guardar. Y si Dios va a permitir algo es porque Él sabe que necesito. Entonces, hermanos, esos son los principios de Dios. Como David dijo, si el Señor no hubiera estado con nosotros, el enemigo nos hubiera tragado vivo. Por eso, hermanos, la Biblia está llena de todas esas verdades que Jesús la resumió en el Padre Nuestro. Entonces, más nos vale agarrar lo que esa enseñanza, que la tenemos como sí, todo el mundo sabemos, todo el mundo conocemos del Padre Nuestro, pero conocemos esos principios en nuestras vidas. La tengo claro cuánto voy a estar con Dios, si es que voy. La tengo claro. La tengo claro en mi ser, esas verdades y esos principios. Ojalá que sí, amados. Ojalá que sí. Ojalá que sí para mí y para ustedes. Porque ese es el camino, hermano, no hay otro, no hay atajo. Ese es el camino. Oramos entonces a nuestro Dios. Señor, gracias. Bendito sea, Padre. Bendita tu palabra. Bendito tu amor, bendita tu gracia. Bendito, Señor, esos tesoros que tú has puesto en nuestras manos y que salieron de tu boca, Señor Jesús. Gracias porque tú dijiste que importa que tú vayas para que el Espíritu venga y habita en nosotros. Señor, que pueda producir en nuestro interior una vida nueva, de poder vivir la vida cristiana de una forma consciente, plena. Que todo lo que hagamos, Señor, realmente podemos tenerte con una conciencia de que tú estás. Señor, despiértanos para ti. Señor, cuán lejos estamos de verdaderamente poder adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, no queremos esto, Señor, acá para nosotros. Y no solo por nosotros, oro por tu iglesia. Oro por tu iglesia, Señor, en toda parte. Que el Espíritu de gracia vuelve a caer sobre nuestras vidas. Y nos hace volver a ser niños. De vivir en pos de ti, Señor. Afirmas estos principios en nuestro corazón. Danos la gracia de verdad, Señor, adorarte. No como tú eres digno de ser adorado, porque no vamos a poder, sino con este vil que somos. Ayúdanos en ir en pos de ti y darte lo mejor de nuestras vidas.
En el nombre de Jesús, Señor, bendíganos. Gracias porque sos nuestro Padre. Gracias porque estamos en esta familia preciosa, Señor. Señor, hágase tu voluntad. Pero ayúdanos a conocer tu voluntad. Porque si no la conocemos, ¿cómo la hacemos, Señor? Tú mismo nos revelas que en el cielo los ángeles, todos, Señor, hacen tu voluntad porque saben que lo mejor. Ayúdanos a conocerla para hacerla. Esto, Señor, lo que tú has propuesto, todo es para bendecirnos. Por favor, Señor, abre nuestros ojos. Denos un corazón humilde de ir siempre en pos de ti. En el nombre de Jesús, que como los discípulos, que no tengamos que repetir esta oración, pero que sí, Señor, puede ser vista en nuestras vidas, nuestros hechos, nuestro modo de vivir, para la gloria de tu nombre. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.